Nomenclator. Un viaje por la España mágica. Tres y 8 minutos. Aquí continuamos, dándoos toda la energía cósmica posible para este 2010, lleno de aventuras, estamos convencidos, y de energía positiva, que es lo más importante. Dentro de esa energía positiva, este grupo de buscadores, cuyo único objetivo es eso, pasar 3 horas con todos vosotros mostrando cosas de las que casi nadie habla y que son interesantes, uno de los objetivos es conocer mejor nuestro país. Y siempre nos han llamado la atención los nombres de muchas localidades. Hemos recorrido la Degollada, hemos recorrido la Aparecida, hemos recorrido un montón de lugares ya. Y nos quedan muchos. Pero uno, además mucha gente de Levante nos había preguntado por él, sorprende. Es un nombre compuesto que extraña en todos los sentidos. Porque hay un lugar en la provincia de Castellón que se llama Alquerías del Niño Perdido. Como decíamos, ahí nació Manolo Molés. Y ese nombre seguro que a muchos hizo tejer en la imaginación ideas sobre eso mismo, ¿no? Un niño perdido, abandonado. ¿Por qué Alquerías? Que es un término que tampoco se usa en demasía en nuestro país. Pues bueno, este Nomenclator nos sirve no para añadir más misterio, sino para resolver, en este caso además de forma muy pragmática, un asunto que no tiene mucho de paranormal, como otros casos que sí los tenía. Pero nuestra obligación es responder a vuestras demandas. Habían llegado muchos mensajes sobre este pueblo en concreto y ahí va la información. Hemos hablado con Carles Broch, este cronista, de forma rápida, casi en titulares, nos cuenta por qué Alquerías y por qué Niño Perdido. Al parecer, eran pequeñas poblaciones muy cerca de Villarreal, en Castellón, y que tenían los dos nombres por separado. Alquerías por un lado y el Niño Perdido por otro. Las alquerías es un vocablo de origen árabe, algarilla, y significa poblado pequeño. Y concretamente, 3 fueron las antiguas alquerías que dieron origen al municipio. Estas alquerías son las de Bonretorn, Bonastre y Villaguarda. Como en otros lugares de España, por ejemplo en Cáceres, en las Urdes, se habla de alquerías. Bueno, esta concentración que no llega a ser una aldea, que es una congregación de casas donde a veces vive gente del campo haciendo una misma labor y que se traslada a otros lugares para recibir otros servicios, era Alquerías. ¿Y de dónde viene el Niño Perdido? Bueno, pues viene de una historia eclesiástica. Aquí no hay apariciones, hay intervención del clero. Pues el Niño Perdido hay que remontarlo a un origen eclesiástico. En este municipio de Castellón habían unos frailes agustinos que tenían unas tierras aquí en el municipio de Alquerías, en una de las 3 alquerías que habían. Y estos frailes, allá por el siglo XVII más o menos, 1630, 1640, se trasladaron a estas posesiones que tenían aquí para poner en producción sus tierras. En la alquería pusieron un lienzo de la Virgen del Niño Perdido. Y los lugareños de aquí de la zona, como acudían a misa a esa alquería, vieron ese lienzo y adoptaron a esa patrona como su patrona. Y de ahí viene el origen de Alquerías del Niño Perdido. Bueno, pues el puzzle de las 3 y 12 está casi completo. Ya tenemos resuelto el enigma. Una cuestión puramente geográfica, la agrupación casi pastoril de una aldea, Alquerías, y el Niño Perdido, una advocación, una especie de santuario o de lienzo que, como en otros muchos casos, genera no solo apariciones, sino nomenclaturas. Pero, curiosamente, Alquerías del Niño Perdido ha sido actualidad, está siendo actualidad, y a veces yo creo que una actualidad pues que nada tiene que ver con el misterio, la antropología y lo bonito de la España mágica. Son polémicas puramente políticas. Hay que cambiar nombres, idiomas diferentes, y al final los pueblos a veces tienen una lucha interna que nosotros desde aquí no comprendemos, pero está pasando, es la última hora, sobre este lugar al que le quieren cambiar el nombre, quizá porque suena demasiado extraño. Alquerías del Niño Perdido. No, ahora hay una pequeña polémica porque hay gente que quiere que se llame Les Alqueríes, que sería en valenciano. Otros que quieren que se llame Alquerías del Niño Perdido. Y una tercera opción es llamarlo Alquerías a secas, sin ponerle nada detrás. En fin, no sé qué opináis vosotros, pero yo pienso que
la política casi siempre se mete en estas historias para revolverlo todo. Veremos cómo rebautizan, si es que rebautizan, a este lugar extraño. Y nos quedan muchos, ¿verdad? Nos quedan muchos y me gustaría seguir recibiendo vuestras peticiones de investigación. Historias como Baños y Mendigo, o como las que ya hicimos, El Purgatorio y el Infierno, nos esperan. Somos un país con nombres riquísimos y extraños, y muchas veces con una historia de misterio detrás, en la tramoya. Historias de misterio, y a veces de política, aquí solo las trae, y siempre con una visión muy alejada de los tejemanejes habituales, nuestro compañero Santiago Camacho. Son sus conspiraciones. Pues sí, Iker, ha habido una historia que recientemente ha sido recogida por varios medios de comunicación, pero que curiosamente tiene un trasfondo siniestro que no ha sido tocado por ninguno de ellos. Verás, desde el principio de los tiempos, yo creo que desde que el primer chamán fue encargado de invocar a los dioses para ayudar a los guerreros de la tribu, los magos han intervenido en las cosas de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el general Rommel requirió los servicios de un ilusionista para hacer tanques de cartón con los cuales hacer que sus fuerzas del Afrika Korps parecieran mayores a los aviones de reconocimiento británicos. El truco se lo copió luego en la Guerra del Golfo Saddam Hussein, solo que ya en esta época los tanques eran inflables. Pero la historia que ha salido recientemente a la luz ha sido la de un conocido ilusionista norteamericano, John Mulholland, que un buen día abandonó los escenarios para dedicarse a algo que pocos sospecharían: entrenar espías. El propósito de este documento, escribía Mulholland en la introducción del manual que escribió para la CIA, es instruir al lector para que aprenda a realizar una variedad de actos secretos e indetectables. En resumen, se trata de unas instrucciones para el engaño. Este manual se creyó perdido durante mucho tiempo, pero en una desclasificación de estas rutinarias de papeles que hace la CIA y que hizo en 2007, de repente apareció y se ha revelado como un tesoro histórico lleno de sorpresas. Mulholland fue reclutado por el doctor Sidney Gottlieb, que era el director del que ya hemos hablado muchas veces, Proyecto MK-Ultra. Su manual del engaño explicaba cosas como trucos con pastillas, así se llamaba uno de los epígrafes, trucos con líquidos, trucos con pequeños objetos. Muchos de estos trucos eran ideas para drogar a un sujeto sin que se percatase, pues distrayéndole mientras le encendían un cigarrillo o pasando disimuladamente la mano por encima de la taza. Cosas aparentemente inofensivas. Aparte de estos trucos para coger o soltar cosas de forma disimulada, había elementos muy importantes para el trabajo de los espías, lo que se llamaba, por ejemplo, los buzones muertos. Los buzones muertos eran la forma con las que los agentes se transmitían información entre ellos. Se trataba de dejar, por ejemplo, en un ladrillo suelto de una tapia, un mensaje para que fuera recogido, pero la señal tenía que estar a varias manzanas de distancia para que no hubiera ninguna relación entre el sitio y la señal que se dejaba para que hubiese correo. También algunos refugiados del bloque del Este pues encontraron útiles los consejos de Mulholland porque, por ejemplo, enseñaba cómo hacer dobles fondos en vehículos, en palés de botellas, en contenedores de mercancías, y de esta forma salieron varios disidentes del otro lado del telón de acero. Pero hablábamos también de una parte siniestra. Curiosamente, esto se acaba de publicar como libro en Estados Unidos, llegará tarde o temprano a las librerías españolas, pero la parte que no se cuenta es que le reclutase precisamente el doctor Sidney Gottlieb tenía un propósito. Gottlieb, como hemos dicho, era el director del proyecto MK-Ultra, cuyo propósito era manipular las mentes de las personas en favor de los servicios de inteligencia. Y resulta que Mulholland, aparte de prestidigitador y hacer cosas con pastillas y con este tipo de historias, también era un consumado hipnotizador. Y al parecer trabajó en la posibilidad de borrar recuerdos, implantar otros falsos y conseguir que las personas hicieran cosas en contra de su voluntad a través de la hipnosis. Otra cosa que no se sabe es que los archivos secretos de Mulholland, que también se creían perdidos, en realidad no lo están.
están en un almacén secreto y dotado con las máximas medidas de seguridad. Está en algún sitio del desierto de Nevada que no ha sido revelado. Pero ese almacén secreto no es ni de la CIA ni del ejército norteamericano. Es el almacén secreto donde el mago David Copperfield guarda sus trucos. Así que tras conocerse este oscuro pasado como espía del mago, es posible que de ese almacén aparezcan algún día papeles que vayan mucho más allá del ilusionismo. Sorprendente. La conspiración, como siempre, sorprendente Santiago Camacho, y yo no sé si lo más insólito es que David Copperfield tenga un recinto secreto, ¿no? Ese me ha parecido, o sea, es el área D, sí. Área David Copperfield, área DC. Pero además debe estar pues por el área 51, por esos vericuetos del desierto de Nevada. Se sabe que es una nave inmensa, se sabe que tiene las máximas medidas de seguridad, vigilantes, seguridad electrónica, etcétera, etcétera, pero no se sabe ni su ubicación. Nadie la ha encontrado. Es el último truco de David Copperfield. Y ahí pues ha ido metiendo no solamente el material de sus espectaculares trucos, que evidentemente son secretos, sino que él a lo largo del mundo ha ido recopilando todos los archivos de antiguos magos fallecidos que han ido cayendo en su poder. Ha pagado verdaderas fortunas por algunos de ellos. Y eso también está ahí. Mucho de ese material no ha tenido probablemente ni tiempo de revisarlo adecuadamente. Oye, hay un tema de estos de los tuyos con ese personaje, ¿eh? Sí, no, David Copperfield es un personaje muy, muy, muy misterioso. Iba a preguntarte, ¿no da la impresión de que por lo menos en las últimas fechas ha dejado de estar en ese candelero público en el que estaba con los famosos trucos, o cuando salía con, creo que era Claudia Schiffer? Sí, Claudia Schiffer. Está un poco más en la sombra el amigo, ¿no? Sí, ahora mismo no parece que, desde luego, esas grandes performances de hacer desaparecer cosas enormes a la vista de todo el mundo, pues ya no las hace. Estamos hablando también de un personaje que entra dentro de lo que cabe que se haya retirado porque es inmensamente rico. Su trabajo profesional le permitió pues lujos que estaban al alcance de pocos artistas, pues tener su propio avión particular, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, ¿nos cuentas la semana que viene algo de David Copperfield? Claro que sí. ¿Su historia para no iniciados? Estupendo. En fin, así de esta forma surgen muchos temas en la nave del misterio, y es que yo creo que es interesante, quedan preguntas y hay que intentar resolverlas. Por cierto, que ha ocurrido algo antes de que Juanje nos muestre uno de los objetos, trozos de historia más raros que han pasado por aquí y que de verdad siguen siendo un emblema clásico de los enigmas sin resolver. Ha pasado algo sorprendente. Sí, es como ya le llaman muchos periódicos y muchos blogs, el milagro de Navidad. De esta Navidad del 2009, justamente ese día, en el Memorial Hospital de Colorado Springs, una mujer de 33 años, Tracy Herman Topher, daba a luz un niño en el momento preciso en el que la madre estaba a punto de ese nacimiento, de dar a luz. Se para su corazón, al niño le sacan mediante cesárea y los médicos, en este caso la médica Stephanie Martin, dice que ambos están muertos, han muerto durante el parto. Lo que no se pueden explicar es cómo 5 minutos después, a la vez madre e hijo empiezan a vivir de nuevo, han resucitado. Milagro de Navidad, dice la prensa. Lo ha publicado, por ejemplo, El País. Sí, El País o Fox News, la televisión, sacó esta historia como el milagro que se había producido en los últimos días del 2009. Por el momento, en el hospital han hecho toda clase de evaluaciones exhaustivas, han dicho, sin llegar a ningún resultado conclusivo. Dicen que para ellos es algo completamente paranormal, extraño. Después de 5 minutos de que la ciencia, con todos los aparatos que hoy en día tenemos, les da por muertos, ambos, a la vez, madre e hijo, recuperan la vida. ¿Y han podido hablar? ¿La madre ha podido decir algo? Sí, se ve a la madre con su hijo en perfecto estado. Están los dos. Mira, aquí por ejemplo está una de las fotografías en las que se puede ver a esta chica de 33 años, una mujer joven, junto a su bebé. Han declarado ya en numerosas televisiones, pero claro, ellos no se dieron cuenta de nada. Ellos estuvieron durante un tiempo muertos. La ciencia lo tenía que explicar y en este caso no ha podido explicarlo. Titulares como madre e hijo reviven y mueren en Navidad. Efectivamente. Durante 5 minutos están muertos y a los 5 minutos ambos viven. Esa finísima línea que separa la vida de la muerte y que a veces, en fin, es dúctil. Seguiremos investigando este tema porque parece realmente sorprendente.
Antes de conocer esa tablilla, con signos extraños, de la que tanto se ha hablado, ¿qué os parece si conocemos una calle más de nuestro país? Es un viaje de apenas 4 minutos, pero es que nosotros estamos obligados en este 2010 a seguir indagando y sacando historias de nuestro propio país, de lo más cercano. Es El callejero, de Carlos Largo, de nuestro compañero, y es una historia que habla de bandoleros, pero no de los bandoleros clásicos andaluces. En las calles, en las placas, a veces pasando delante de ellas sin saber lo que guardan, se ocultan historias que deben ser contadas. ¿Sabías que en España existe una calle dedicada a un bandido aragonés? ¿Sabías que a pesar de que su familia defendía su inocencia, tuvo un trágico final como otros delincuentes de su época? Hoy, en El Callejero del Misterio, nos trasladamos precisamente hasta Gallur, Zaragoza, para conocer la historia de Perico Estela. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XIX, un periodo histórico en el que el hambre, la pobreza y el caciquismo ejercido por los dirigentes políticos y propietarios de las tierras obligaron a muchos ciudadanos a abandonar sus poblaciones y echarse al monte. Escuchamos a José Antonio Del, coautor del libro Otros bandoleros aragoneses. Sobre todo eran personas pues que debido a la mala distribución de la propiedad que existe en el siglo XIX, con la crisis que sufre el campo, con los movimientos políticos y sociales del momento, pues bueno, buscan sus medios de subsistencia ante una situación que consideran desesperada. Y bueno, cuando se iban al monte bien actuaban solos, entonces aquí se denominaban bandidos, y si actuaban en banda, entonces eran bandoleros. Se dedicaban sobre todo pues a robar para comer. Otras veces robaban incluso dinero que se guardaba, sabían que en las casas pudientes pues se guardaba ese dinero, los arcones, y desde luego los asaltaban estas casas cuando sobre todo eran bandas de bandoleros en las que iban 5, 6, 7. También asaltaban correos, diligencias, incluso los terratenientes cuando salían a veces al campo iban siempre acompañados de 1 o 2 personas con trabuco, es decir, ya tenían miedo de que pudieran sufrir algún asalto. También a veces empleaban el secuestro. El fenómeno del bandolerismo en Aragón se había convertido desde 1815 en un verdadero problema endémico. Las numerosas medidas planteadas por parte de la Audiencia de Zaragoza no parecían poner un claro punto y final a este tipo de delitos, y nuestro protagonista, Perico Estela, simbolizaba una pequeña parte de los mismos. También escuchamos a Celedonio García, coautor de Otros bandoleros aragoneses. Actuaba por todo lo que es la ribera alta del Ebro y también por las 5 villas. Parece que actuaba en muchas ocasiones con el famoso otro bandolero, el gordo de Gea. También se dice de él que era un bandolero de los que tuvo problemas con, pues en aquella época, motivos no están claros, el hambre, inestabilidad del país, y su familia siempre dijeron de él que era una persona buena, nunca tuvo ningún delito de sangre. Lo cierto es que robaba, saltaba a los carros, diligencias, a los viajeros que paseaban por la comarca. De pequeña estatura, Perico se convirtió muy pronto en toda una leyenda. Se cuenta que escapaba de los guardias civiles con facilidad, que ganaba numerosas apuestas contra ellos y que, como muchos otros bandidos, era ayudado a esconderse por vecinos de aldeas próximas a las zonas en las que actuaba. Además, no olvidemos que el pueblo normalmente no les teme, saben que la mayor parte de la población es pobre, ellos nada les van a hacer, y saben precisamente que contra quien van a actuar los bandidos va a ser pues contra las personas que les oprimen. Y no olvidemos también que la gente les apoya, es decir, que a veces en los pueblos pues hay personas que hasta son los que van diciendo qué operaciones se han realizado en el pueblo de venta de ganado, quién ha recibido el dinero, así que los bandoleros incluso van pagando a personas que les van dando los chivatazos, y muchas noches las pasan en el pueblo en casas de conocidos. Y es que a pesar de que su familia siempre había defendido que era una persona justa y que nunca había cometido ningún delito de sangre, la Guardia Civil logró acabar finalmente con su vida durante una de sus persecuciones. Lo cierto es que su final también fue trágico. Le fue a buscar la Guardia Civil, él saltó una tapia, al mismo tiempo disparó un trabuco, y entre la humareda del trabuco los guardias dispararon al bulto y casualmente acabaron con la vida de Perico Estela. Los disparos se hicieron inminentes y Perico Estela cayó muerto de forma inmediata al otro lado de la tapia. Sin embargo, su recuerdo sigue aún presente en el pueblo de Gallur, donde la calle que contiene su nombre sigue guardando muchos interrogantes. No sabemos muy bien el porqué. Además, José Antonio preguntó a uno del pueblo y parece que no le sentó muy bien la pregunta, o quizá la pregunta no se la hiciéramos correctamente, ¿no? Porque nos quedamos también un poco asombrados de que llevara ese nombre. Al parecer, al final de su vida, Perico Estela se hizo muy religioso, incluso pues llevaba a los santos en las procesiones. No sabemos si este sería un motivo.
Los misterios están por todas partes, también como no hay arriba, en el cosmos. Por eso mandamos un poco de energía musical con quien mejor retrató el cosmos, ya lo sabéis, Jean-Michel Jarre, Oxígeno Aero 2. En la arqueología, bajo el suelo, en las calles, en las casas, en la conspiración y también en los que miran al espacio. En Chile siempre han ido bastante por delante en este asunto, os iremos adelantando información porque toda la coordinación entre ufólogos y militares vuelve a dar nuevos frutos. Al mismo tiempo, países de todo el mundo, tendremos que analizarlo, como Ucrania es el último caso, están sacando fotografías y documentos OVNI. ¿Por qué tantos países y tan al mismo tiempo? Es sorprendente. ¿Qué ha pasado en Chile? Pues ha pasado que el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos ha vuelto a resurgir. Fue creado en 1997. En los últimos años, debido a la escasez de fondos, pues prácticamente era inexistente. No tenían apenas material con el que trabajar porque las oficinas ya no funcionaban, pero ahora parece que se ha reactivado. Tienen un presupuesto anual de $100.000, les han hecho unas oficinas propias para que investiguen y para que la gente pueda mandar todo aquello que ve en el cielo y que le parece extraño. Y coordinado además, por los militares. Claro, aparte de que está coordinado por los militares, han hecho un comité que lo integran 2 inspectores de transporte público, 2 controladores de tránsito aéreo, un meteorólogo, un representante de prevención de accidentes, un ingeniero aeronáutico, un representante de la aviación general y un experto en imágenes, además de un abogado. Gente que puede saber bastante del cielo y que va a estar muy activa para intentar explicar todo aquello que se está viendo por los cielos chilenos. Lo que no quieren es que los objetos volantes no identificados, que la gente dice ver bastante a menudo en ese país, queden sin explicación alguna. Lo que van a intentar es explicar cada uno de los casos que le lleguen. Bueno, pues Chile, nuestra felicitación. Sabemos que hay además una colonia grandísima que sigue el programa de radio y de televisión. Mañana en Cuarto Milenio vuelven los programas normales después de la vorágine de Navidad, aunque aún continúa, pero mañana hay cosas de verdad importantes. Por ejemplo, hacemos uno de esos viajes cámara al hombro un poco distintos, pero mañana os contaremos, mañana lo podréis ver. Chile, país amigo, país al que abrazamos, sabemos del seguimiento que existe y sabemos que así como por ejemplo en Gran Bretaña han abandonado, han cerrado una oficina OVNI, pues no es mal que por bien no venga. En otros países, pues mucho más audaces en este aspecto, invierten y quieren saber qué demonios pasa con eso de los ovnis. Y de alguna forma, cuando ahora Geray nos ponga la música maravillosa de Baraka, seguiremos en Chile. Bueno, pertenece a Chile, pero es un mundo que está a unos casi 5.000 kilómetros. Y nos dimos cuenta allí, para los propios chilenos era un mundo lejano, un mundo desconocido. Os prometo el dossier sobre la isla de Pascua, todo lo que pudimos descubrir e incluso lo que nunca hemos contado. En la isla de Pascua se descubrió algo. Ese algo es un objeto, es un trozo de historia que es un emblema de los misterios del mundo, sin duda alguna. Muchos, si desde jóvenes leéis de estos temas, habréis visto esa extraña grafía, como un enigma pendiente. Vamos a ver si sabemos algo más de lo que tiene Juan G. Vallejo entre las manos. Son los trozos de historia. Pues ojalá mi mente pudiera interpretar lo que ven mis ojos, porque la verdad que es una maravilla. Esto es pues una réplica de una de las tablas que encontraron los españoles cuando llegaron a la isla de Pascua y que los antiguos pascuenses llamaban Cuaumo Rongo Rongo, que significa la madera que habla. La verdad que tú has tenido la suerte de tener la auténtica, hay 2, ¿no? Son las que quedan, las 2 auténticas que quedan, porque la iglesia las quemó como algo satánico. Se perdió la forma de escritura, se perdió la gente que conocía la forma de escribir y de contar estas cosas. Hay muchísima polémica en torno a esto porque sabéis que en la isla de Pascua había 2 razas que vivían, los Anuaepé, los Anuamomoco, los orejas cortas, los orejas largas. Dicen que esta escritura era de los orejas largas, de aquellos que fueron los que realmente podían construir los Moai y que venían de lugares lejanos. A principios del siglo XX hubo una cosa muy curiosa, hubo un escritor, un filólogo, Paul Pelliot, francés, que hizo un trabajo, un tratado, comentando que algunos de los signos que ahora mismo tengo yo en esta mano, en esta tablilla, que suena así, pues eran iguales a los que aparecían en la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa, entre la India y Pakistán,
alrededor de hace 5.500 años, justo como si unas pocas personas que estuvieran en aquel lugar hubieran viajado a través de muchísimos kilómetros y de muchísimos siglos hasta acabar aquí. Lo llaman algunos escritura fálica, porque aparece una serie de diferentes falos y alguien piensa que tiene que ver con la creación del mundo para la antigua cultura pascuense. Bueno, hay una cosa muy curiosa que seguro que os va a sorprender. Todo el mundo dice que estas tablillas no se han traducido. Es falso. Hay una persona que dice que sí las ha traducido. Se llama Fisher, es un arqueólogo neozelandés y utilizó como piedra de Rosetta para cada uno de los ideogramas que tengo delante unos cantos de las Islas Marquesas que hablan de la creación del mundo. Mediante esta forma, él tradujo las tablillas Rongo Rongo, aunque toda la comunidad científica dijo que no estaban de acuerdo con su forma de traducirlo y que no había además ninguna forma de cotejarlo. Realmente estas tablillas marcaron la historia de la isla de Pascua y por desgracia no sabemos qué sucedió intentando mirar estos signos. El caso es que para cuando llegaron los españoles, orejas cortas y orejas largas se habían comido los unos a los otros, unos triunfaron sobre otros y el milagro y el secreto de esta escritura se perdió para siempre. Yo no sé realmente si hablan de la creación del mundo o no. Lo que sí tengo clarísimo es que son el reflejo y el grafismo de un mundo mágico que desapareció, pero que todavía nos dejó cosas como esta, que tienen el poder de sorprendernos a día de hoy. Una simple tablilla, una lasca que me pasas ahora aquí y que es muy sorprendente, plana, ojos, cabezas que miran, signos que a veces son dos círculos unidos por una simple barra, formas de humanoides o peces, un guerrero que coge un pez, un humanoide con la cabeza bombada que saluda al cielo. Tantas veces hemos visto esa misma grafía, un hombre con una cabeza bombada que saluda hacia el cielo. Como en Chichictara, ¿te acuerdas? Exactamente. En Perú. Sí. Y un montón de grafías escritas sin dejar un solo espacio, en una madera muy especial. Son las tablillas Rongo Rongo, o Rongo Rongo, como decían allí, y que siguen siendo un misterio. Una de tantas escrituras de las que no sabemos nada, que nos quiere decir algo, pero que ya, a pesar de los ordenadores, a pesar de los escáneres, a pesar de todo, no sabemos leer. ¡Qué apasionante misterio! ¿Cuántos, como Thor Heyerdahl o Antonio Rivera, siguieron emocionados, nosotros también lo hemos hecho, esta escritura extraña del ombligo del mundo, de los ojos que miran al cielo, del lugar más alejado de cualquier tierra, la isla de Pascua? Esto solo es el inicio, ¿verdad, Juanje? Prometemos el dossier. Traeremos más cosas. Sobre todo lo que hemos descubierto hace ya 1 año y medio en aquel viaje inolvidable a la isla donde hay unas extrañas figuras que miran a los cielos. En fin, que son objetos que le transportan a uno, que le hacen viajar. Aunque ya sabemos que aquí si alguien viaja es nuestro compañero Fermín Agustí, y sobre todo con corresponsales que sois vosotros, los que estáis ahí. Seguimos recibiendo vuestros mensajes. Hoy hay un récord indiscutible de participación en todas las plataformas de Milenio 3, cientos y cientos de mensajes en la encuesta, en la web, en el correo, en el 27640, en fin, la magia de unas siglas, ¿no? PS3. Luego la sorteamos a la vuelta. Antes, un viaje. Tomamos un vuelo hacia un país que se conoce mucho, ¿verdad? Italia. ¿Qué vamos a decir de Italia que no hayamos contado ya? La hemos visitado muchas veces, hemos contado muchos misterios. Pues bien, en la zona de Pescara todavía quedan cosas y misterios realmente bizarros. Nuestra corresponsal, un oyente más, le ha contado a Fermín cosas sorprendentes, pero que muy sorprendentes. Viejos linos con extrañas caras sagradas o apariciones de humanoides. Yo me he quedado muy prendado de estos signos que aparecen aquí, los he vuelto a revivir, esas cabezas abombadas, esos brazos que vienen al cielo, y de humanoides voladores. Se habló, sí, como suena, sí, en Italia. Y nos lo van a contar. Beatriz Arias Canudo vive en Pescara, una región del centro de Italia y en donde han sucedido las dos historias que nos cuenta. La primera habla del Santo Rostro, un paño que según la tradición pertenece al que usaron para cubrir el rostro de Jesús. Parece tratarse de un paño fabricado con algún tipo de viso marino. El viso en particular es el producto que segregan algunos moluscos, es una especie como de hilo que en contacto con lo que es el agua se solidifica
y toma forma de filamento, ¿no? La particularidad de este tipo de tela es que no se puede pintar sobre él, con lo cual todavía le da más misterio a lo que es el rostro santo. El profesor de la Universidad de Bari, que estudió y realizó análisis fotográficos sobre la tela, Donato Vittore, llegó a la conclusión pues de que entre el hilo de urdido y lo que es la trama de la tela no hay residuos de color. Lo más importante de la imagen es que se ve de la misma manera tanto por la parte anterior como posterior, y lo que descarta la técnica de impresión. A su vez, la experta en iconografía Blandina Pascalis realizó un estudio comparativo con la síndrome de Turín y evidenció hasta 10 puntos de convergencia entre ambas imágenes. Según el monje capuchino Donato de Bomba, del siglo XVII, los orígenes de su aparición se remontan al 1506, cuando fue entregado a un doctor, un médico de la zona, le fue entregada por un peregrino misterioso que apareció en la aldea. El 15 de junio de 1993, en Pescara, un humanoide volador es visto por un grupo de pilotos de helicópteros perteneciente al grupo de bomberos de la localidad. El principal testigo, Vincenzo, comandante del cuerpo de bomberos, declaró que en las proximidades del aeropuerto de Pescara, más o menos a una altura de unos 600 metros del suelo, observó de repente un objeto no identificado y súbitamente entró en ruta de colisión con el helicóptero. Gracias a una rápida maniobra se logró evitar el accidente. Después de un primer momento de estupor general, Vincenzo tomó de nuevo los mandos y realizó un rápido viraje hacia la izquierda. El objeto, tanto al principal testigo como al resto de la tripulación, les pareció que podía tener unas dimensiones de 1,30 metros de altura y que asemejaba a una pequeña escafandra, con una especie de globo a modo de cabeza de unos 50 centímetros, donde se distinguían dos grandes ojos, según él, ovoidales, ¿no? El testigo observó también dos bolsas que le dieron la impresión de ser los miembros superiores, como en posición de envolver la cintura, y bueno, lo que podían ser también unos miembros inferiores de color amarillo ocre, ¿no? Después de unos segundos, pues ya se alejó a una velocidad que el testigo pudo estimar en unos 300-400 kilómetros hora, y al volverse pudo observar que tenía en la parte de atrás como una especie como de antena trapezoidal del cráneo del aparato del humanoide, de lo que fuera. Lo más curioso es que 5 días después, un humanoide de iguales características es visto en una localidad cercana por la familia de un subteniente de los carabineros. Declaraban haber visto, sobrevolando a unos 100 metros de su finca, como una forma esférica, como un balón, y lo vieron caer al suelo. Y a unos 10 metros de él observó como este humanoide se alzó unos 2 metros del suelo, empezó a realizar una serie de saltos, se levantó de nuevo en vertical y desapareció en dirección a la montaña Catena del Morrone, que está en los alrededores. El señor Giuseppe Seta, al observarlo un poquito más de cerca, dice que, o lo describe como un niño de la altura más o menos de 1 metro, con la cabeza grande, de forma esférica, el rostro de color marrón y las piernas prolongándose directamente de la cabeza, y una especie de pequeña antena en el centro del cráneo. Todos esos aspectos pues que guardan cierta similitud con los descritos por el testigo del anterior avistamiento. Ay, esa bizarrez perdida de algunos casos, ¿verdad? Yo recuerdo en el año 95 que hice un reportaje en la frontera entre Cantabria y Asturias, se hablaba de unas apariciones de una especie de ser, y luego hubo otro caso en el concejo de ayer, de una especie de ser volador, de una especie de ser volador extraño. Esos casos que parece que ya no volverán, pero que siguen ocurriendo. Gracias a todos los que estáis ahí fuera, siguiendo Milenio 3 en otros países, y que hacéis de nuestros corresponsales. ¡Qué mejores embajadores que vosotros! Por cierto, ¿verdad, Carmen? Un abrazo a toda la gente española que vive en Londres, que nos hemos encontrado en estos días que hemos estado por ahí. Sí. Que era increíble, o sea, no os imagináis lo que era Londres de españoles, pero de también gente de diversos servicios y lugares que seguían el programa. Y ¿sabes lo que hacían, Santi? Te mostraban el móvil diciendo, mira, aquí os tengo. Y a uno le hace, bueno, particular emoción, ¿no? Pues bueno, estos minutos tienen que ser un poco para ellos un aspecto especial, porque estamos cerca de la Noche de Reyes y hay que celebrarlo. Y hay Martínez que pone esta música mágica, la guerra de los mundos, y ahora va a ser la guerra de los mensajes. Vamos a ver qué cuentan antes de hacer el sorteo definitivo de esa PlayStation 3 que sorteamos hoy de forma especial, el mayor regalo, yo creo, que hemos hecho en nuestra larga historia. Hagamos más sorteos como este. Claro, no siempre va a ser así. Oye, estamos abiertos a que las empresas nos manden y nosotros aquí sorteamos.
Y para que vaya el regalo para los oyentes, claro que sí. En Osa de la Vega, Cuenca, hay también un santo rostro que, según cuenta la historia, el lienzo sudó sangre y agua en 1644. ¿En Osa de la Vega? En Osa de la Vega, en ¿Donde Cuenca. el crimen de Cuenca? Y aún se conservan los algodones con los que se limpió ese lienzo, nos decía Alberto Calero. Caramba. Bonita historia. Recuerdo vuestra primera emisión de Milenio 3 en la cadena SER. ¿Fue? ¿Digo la fecha? A ver. El 1 de junio de 2002 a las 22 horas. Ese tío os escuché y desde entonces el misterio siempre ha formado parte de mí. Gracias, nos decía Nuria. O sea, 1 o 1 de junio del año 2002 a las 22 horas. ¿Tú crees, Juanje, que eso puede ser? Yo estoy casi seguro convencido, ¿eh? ¿Y tú, Santi? Yo, vamos, pondría la mano en el fuego. Pues no lo sé, vamos a ver si se resuelve. Javier desde Torrelavega dice: el primer programa se emitió el 1 del 6 del 2002, se tituló Ovnis y Pilotos y comenzó a las 22 y duró 60 minutos. Desde aquel programa los he escuchado todos. El primer programa... Pues este amigo, yo no sé por la fecha, pero solo por esa fidelidad es que le tenía que tocar, vamos. El primer programa fue el 1 de junio de 2002, estoy casi seguro. Yo venía de recibir mi primer beso, de verdad, de los que enganchan, y no podía dormir. O sea, recibió el primer beso y luego se encontró con Milenio. Sí. Fue el anticlímax. Totalmente. Hola, vuestro primer programa fue el 1 de junio de 2002 y porque lo leí se os quedó colgado el Viva con todos los cortes. Sé lo que es eso, soy técnico de radio y me ha pasado y sé que se pasa fatal. José Antonio Almedo desde Madrid. Cierto. En Alquerías del Niño Perdido fue mi primera parada en tren cuando me fui a la mili, dirección Cartagena, nos decía Tony. Santi, voy a crear un club de fans de los robotoides, porque no me he reído más en mi vida que la semana pasada con esa historia. Antonio Gómez Toribio desde Huelva, te lo decía. ¿Y si Santi fuera un robotoide? Bueno, esa es la gran cuestión. Claro. Más que posible. Pues ya no los diseñan como antes. Nos dan ideas para el nomenclator. ¿Qué os parece el nombre del pueblo de La Horcajada? Es un pueblecito de Ávila, nos decía David. Y hay otro en Cáceres, La Horcajada, en las Urdes. Buenas madrugadas, el primer programa fue el 1 de junio de 2002 a las 22 horas. Indicaros para nomenclator que mi familia materna es de Dios le guarde, Salamanca. ¿Hablaréis pronto de este pueblo? Bonito María sitio, Cristina Hernández. Dios le guarde. Antonio desde Murcia nos dice que impresionantes las imágenes. En uno de los vídeos se ve un haz de luz de la cabeza, es amarilla y la del cuerpo es azul. Se está refiriendo a las imágenes de El Cairo. Sí. Que nos preguntaban también muchos oyentes que dónde podían verlas, que no las encontraban. Bueno, que entren en ikerjimenez.com. En fin, corramos un tupido velo. Año nuevo, año nuevo. Sí. Y aquí ha corrido mucho el champán. Año si nuevo, lengua nueva, por favor. Es comprensible, sí. www.ikerjimenez.com. Y ahí, en lo que pone blog, pueden encontrar esas imágenes. Yo, claro, luego hacen gazapos, y sacan... Hay un famoso final de Juanje que casi está a la altura, pero en fin, esto es así, es la radio. Menos mal que estamos de inicio y seguro que los jefes, si es que nos oyen, perdonarán estas cositas, ¿no? Esto es la radio, es así. Bueno, pues en esa dirección, terrible, podéis encontrar los vídeos del caso de el nuevo Zeitún del Cairo. Damaso, vamos a vernos un poco más serios, nos dice que estaba viendo una especie de explosiones y de ráfagas naranjas entre la isla de La Gomera y de La Palma. No sabe lo que es y que va a intentar grabarlas para ver si así nos las puede mandar. Grábalas, las habrá grabado ya y envíalas, por favor, milenio3 @cadenaser.com. Ya no sé ni lo que digo. Milenio3 con número @cadenaser.com. Envíalas lo antes posible e intentaremos resolver el misterio. Feliz año, amigos. ¿Podríais averiguar qué tamaño tienen las cúpulas para calcular el tamaño de la luminaria? Parece ser de gran tamaño. Mucho tamaño, y hay varias cúpulas, decía Nacho, entre 10 y 15 metros. Sí, las cúpulas de las iglesias costas del Cairo suelen ser muy pequeñitas. Claro, la gente ve Zeitún y parece que es muy alto, ¿no? Que es como el pilar. La altura, 10 metros. La cúpula en sí no tendrá más de 5 o algo así, como mucho, Kiko, Adela y Endica nos dicen: Milenio 3 empezó el día 1 de junio de 2002 a las 22 horas en el estudio central de la cadena SER. Fuente de información Milenio 3, el libro, página 17. Bueno, o sea, esto es ser un... Son 3 milenarios fieles. Mauri nos decía que a su madre se le apareció una niña de blanco, que además jugaba con ella. En Chile era. Buenas madrugadas. Respecto a la aparición mariana en Egipto, solo veo una bola de luz azulada. Saludos y gracias por estar ahí, nos decía Tony desde Mallorca. En uno de los vídeos en que se apaga la luz, en el de abajo a la derecha del grupo de los 4, hace un efecto parecido a cuando se apaga una luz natural. He visto el vídeo
que cuando desaparece la luz antes de extinguirse del todo se ve al fondo como una ventana de un edificio con un foco apagándose, desde el que procede la supuesta imagen. Uy, nos lo decía Ana. A ver, repite esto, que ven un foco de luz. Sí, han visto en el vídeo que cuando desaparece la luz antes de extinguirse del todo, al fondo se ve como una ventana de un edificio con un foco que se apaga. Uy, qué historia más conspiranoica, ¿no? Habrá Parece un poco habrá tipo que mirarlo. Windsor. No, a mí lo que me extraña que hemos visto todos el vídeo y no hemos visto eso. De todas formas... Desde luego, si eso fuese así, sería muy fácil de identificar por los que están allí, ¿no? De todas formas, si tú proyectas desde una ventana un foco de luz con una figura, por ejemplo, con una gelatina azul, te aseguro que se ve el foco desde 300 metros perfectamente por la noche por la claridad. O sea, no tendría... es muy fácil de pillar, ¿no? Jesús Mellado nos decía: buenas madrugadas, yo trabajo en una residencia de ancianos en Fuenlabrada y apariciones no, pero sí me han llamado y no encontraba a nadie en el pasillo. Me ha ocurrido 2 veces y a un compañero también, nos lo decía María Jesús. Relacionado con lo de Egipto, soy de Alcira, Valencia, y hubo un sacerdote que reunía a la gente en La Murta, un paraje natural, y hacía ver a la Virgen. Acudían miles de personas. ¿Sabéis algo?, nos preguntaba Carlos Ramírez. Si es que yo pienso es una persona que fue además acusada y creo que encarcelada incluso por estafa, porque creo en este ambiente sí ha habido mucho pilluelo, claro. Sí. Mis padres trabajan en un hospital en el que los pacientes llaman al timbre muchas noches avisando de que una niña pequeña vestida de azul se les aparece en las habitaciones. Hola, figuras, feliz año. Me han dicho que en el Tibidabo hay fantasmas. ¿Qué hay de cierto en esto? Gracias por vuestro programa, José Valenciano. Habría que hacer, yo recuerdo que como siempre fue Santi Camacho, con una de esas sugerencias geniales, quien me habló de parques de atracciones abandonados en la Europa del Este, ¿te acuerdas? Y hay muchos parques, abandonados o no, muy antiguos, que dan auténtico miedo. Con toda la buena voluntad, ¿no? Y además San Sebastián, que es una de las ciudades más queridas por nosotros, pero Igueldo, yo imagino el parque Igueldo de noche, algunas figuras que tienen muchas décadas, tienen que dar miedo. Y sobre el Tibidabo, la propia Silvia Lagarda, en información, digamos, interna, nos hablaba de apariciones en el parque del Tibidabo, en el propio lugar. Que no hay más tremendo y evocador que un parque de atracciones antiguo en la noche y algo que se aparece, ¿no? Miguel Ángel López nos decía que los espíritus son energías quedadas u obligadas a quedarse en este mundo por circunstancias deseadas o no deseadas, muertes inesperadas, amor, odio, etcétera. Pienso que el fenómeno del Cairo, nos decían también, es un fenómeno ovni, pero a la vez también un fenómeno mariano, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo. Avisan, Carlos desde Albacete. Buenas noches, para mí el tema de las apariciones es prueba irrefutable de que más allá de la muerte hay algo. Bueno, desde hace mucho tiempo esta canción viene siendo un himno que enviamos, y qué mejor motivo que hacerlo cuando se inicia un nuevo año, 2010, además un año tan redondo, ¿verdad?, donde deseamos todo lo mejor, y toda esa gente que le está pasando mal, que tiene diferentes cruzadas internas y muy pequeñas, no tienen por qué ser épicas ni conocidas, sino sus pequeñas batallas del día a día, todos los que tienen un poco de angustia, que hay 1000 motivos para sentirse preocupado, también hay que pensar que aquí estamos, cada uno de nosotros, que estamos vivos, que tenemos la fortuna de cada día enfrentarnos a la magia de la realidad, y queremos simplemente que, al menos en un momento, una vez a la semana, si están muy angustiados, piensen en ello, en la enorme fortuna de estar aquí, pudiendo oír, pudiendo escuchar, pudiendo ver, pudiendo hacer cosas, y que eso nunca lo olviden. Un poco de alegría, de oxígeno, no solo para hoy, sino para todo el 2010. Es el deseo de este equipo de la nave del misterio. Y dicho esto, chicos, ¿qué os parece? Yo creo que Santiago Camacho ha mandado 574 mensajes esta noche. Vamos a hacer el sorteo. Carmen, pone Jerey Martínez a Rayman. Y en este instante hay redoble de tambores. Mira, para casi. Sony antes una idea. Antonio nos dice que le encanta el programa y que espera que pronto saquemos un juego de Milerio 3 para la Play que sorteamos. Bueno, pues que señores apunten. de Sony, lo que quieran. Eso. Vamos a ver nuestro agradecimiento por este premio, que es un pedazo de premio. Yo creo que cuesta un dineral. A alguno le va a dar alegría, nunca mejor dicho. Sí, bueno, yo la tengo, yo la tengo. Yo voy a pedir una cosa. Que al ganador o ganadora que le llegue, que nos mande una fotografía con ella. Vale. Para que sepamos que le ha llegado. Que Perfecto. se haga una foto con la PlayStation 3 y así la pondremos. Perfecto, perfecto. No te preocupes que te la envío, ¿eh? ¿Y qué dice la máquina? Primero, agradecimientos. Glue Mobile, Sony, la película 2012
y Codevare. Gracias a ellos hay un ganador esta noche. Puro renderización, ¿no? Un número entre los más de 2.000 mensajes que han llegado hoy. La respuesta es 1 de junio de 2002. Esa es la Acertó. realidad. Empezamos el 1 de junio del año 2002 a las 10 de la noche. Por cierto, os estoy escuchando y me ha parecido fascinante la historia de fantasmas que esconde Barcelona. ¿No creéis que Madrid también es cuna de este tipo de relatos? ¿Doy el nombre Por ya? supuesto que sí. La respuesta es acertada. Todos los que habéis puesto 1 de junio de 2002 estabais en lo cierto. Ahí empezamos. ¿Doy el nombre? Empiezo por el nombre, Diego. Diego, puede haber muchos, han mandado muchos Diegos. Nombre y apellido, Diego Checa, de Madrid. Diego Checa de Madrid es el ganador de la PlayStation 3 que sorteamos esta noche. Por favor, cuando le llegue, que nos envíe una fotografía con ella en los brazos, que la pondremos en ikerjimenez.com. Bueno, pues gracias a todos los que habéis participado y ante todo gracias por seguir acompañándonos tanto tiempo después. Comenzamos un 1 de junio cuando terminaba la temporada 2001-2002 de radio. Y ahí continuamos y lo haremos mientras queráis estar con nosotros. La semana que viene, mucho más. Irene Martínez, feliz año de nuevo, compañero. Igual para Fermín Agustí, para Carlos Largo, para todo este equipo, para Guillermo León, que ha trabajado mucho esta noche desde la web. Juan G, un año y una aventura. Feliz año y bueno, una aventura, como siempre, recorrer el mundo buscando misterios y sobre todo un fuerte abrazo a toda la gente que escucha Milenio 3 y un feliz año 2010 para todos ellos. Y para él también, Juan G. Feliz año, Santi. Feliz año a todos y Diego, deja de chillar que no son horas. Y Carmen, pues eso, reivindicamos lo de feliz año. Mañana nos vemos sobre las 12 de la noche en 4 con y con muchas más cosas. Y feliz Reyes para todos. Felices que os Reyes, muchas cosas. que os traigan muchas cosas a todos. Y ahora os dejamos con nuestros compañeros de noticias. Feliz año también para vosotros, compañeros, como no. Este año seguro que hay mucha información y hay que seguirla aquí, el micrófono amarillo de la cadena SER. Un abrazo.